Pues oramos, hermanos, para ese tiempo que Dios nos dirija. ¿Sí? Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias le damos. Como leímos, Señor, te bendecimos, Señor. No olvidamos todos sus beneficios a nuestro favor, en nuestra vida. Gracias por sanarnos, por darnos sus bendiciones, Señor, por rescatarnos en toda situación en la que nos encontramos. A veces, Señor, en la vida diaria, como dice este salmo, necesitamos ser rescatados del hoyo. Señor, ahí está, Señor, para fortalecernos, para darnos ánimo. Señor, queremos hoy aprender de su palabra. Queremos que nos dirija, Señor, que nos instruya. Señor, estamos aquí como su iglesia, somos su iglesia y queremos escuchar su voz, aprender, Señor, a ser discípulos verdaderos, Señor, y obedecerle en todo. Enséñanos este día, Señor, con su Espíritu Santo. Oramos en Jesús, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy iniciamos el capítulo 6 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Vamos abriéndolo ahí en sus Biblias. Y hoy quiero preguntarles algo, bueno, dos cosas. Para ustedes, ¿qué es o quién me puede decir qué es un seguidor? ¿Alguien quiere compartirnos qué es un seguidor? ¿O quién es un seguidor? ¿No? Ánimo, hermano, nos veo un poquito, bueno, pensativos, ¿no? Pensando. La otra pregunta, ¿qué es un discípulo? No sé si han oído, usamos mucho este término, discípulo. Y pues discípulo es un alumno, ¿no? Un estudiante. Un seguidor, pues podemos entenderlo de varios modos, pero por lo común lo entendemos como alguien que sigue a alguien, ¿no? Está de acuerdo, le gusta escuchar lo que alguien dice y lo sigue, ¿no? ¿Vale? Exactamente, ¿no? Si comparto la forma de pensar de esa persona y lo sigo, ¿no? Un discípulo, no sé, es algo más cercano todavía a aquel de quien sigue y aprende. Yo no sabía esto, pero discípulo no se tiene la misma raíz que disciplina, ¿no? Me llama mucho la atención que estaba aprendiendo esta semana. Disciplina y ser un discípulo están muy conectados. Es decir, ser discípulo significa algo más, todavía más profundo. Y hoy, precisamente en el capítulo 6, hermanos, vamos a iniciar este capítulo 6. Vamos a llevarnos como un mes en este capítulo, porque vale la pena que vayamos aprendiendo, hermanos, cómo es un discípulo de Jesús, ¿no? A diferencia de un seguidor solamente. Y hoy vamos a ver, si ven en sus Biblias en el capítulo 6, dice el encabezado alimentación de los 5,000. Vamos a leer del capítulo 6 hasta el 21. Vamos a estudiar hoy, hermanos, y vamos a ver estos dos milagros del Señor Jesucristo: alimentación de los 5,000 y, como dice aquí, Jesús anda sobre el mar. Si se acuerdan un poquito, ya quiero pedir, por favor, si me ayudas con las notas. La vez pasada, en el capítulo 5, vimos este milagro que sucedió, ¿se acuerdan? Del paralítico de Bethesda, ¿sí? El mapa 1, vamos a ver ahí que eso sucedió en Jerusalén, ¿no? Y acá. El capítulo 5, hermanos, todo el contexto ahí. Lo que nos narra Juan sucedió acá en Jerusalén, en esta provincia, ¿no? De Judea. Sin embargo,
Cuando vamos a iniciar el capítulo 6, vamos a iniciarlo hasta allá arriba, ¿no? En Galilea, ¿no? En el norte. Y precisamente nuestro sitio donde se enfoca nuestra historia es el mar de Galilea, que lo tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, vamos al otro mapa, por favor. Entonces, este mar de Galilea, o mar de Genesaret, o también se llama el lago de Galilea, porque realmente es un lago, no es un cuerpo de agua, pero así se le ha denominado mar de Galilea. Entonces, si la amplías otro poquito más, vamos a ubicarnos geográficamente en este lugar, lo que sucedió en este mar, en este lago de Galilea, que para Juan es importante mencionar estos dos señales o milagros que pasaron ahí. ¿Se acuerdan? Juan, su propósito es mostrarnos solamente, él dijo, Jesús hizo muchas señales, pero las que yo les estoy compartiendo solamente es para que ustedes crean que Él es el Cristo. Entonces, las que Juan nos enseña aquí son para conocer más personalmente a Jesucristo. Vimos en el capítulo 5 allá en Jerusalén que los judíos se procuraban matarlo, ¿no? Por lo que él hacía, ¿no? Y querían su muerte. Entonces nos ubicamos ahorita en este capítulo 6 en el mar de Galilea. Entre el capítulo 5 y el capítulo 6 han pasado varios meses. Juan no hace esa separación, pero los otros evangelios sí. Vemos que Jesús hizo muchos milagros. Precisamente fue cuando su fama se extendió. Mucha gente venía de lejos para escucharlo, para ver sus milagros. Vemos que habían pasado muchas cosas entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Por lo tanto, vamos a ver lo que aconteció aquí. Vamos a leer los primeros versículos. Leamos los dos versículos primero. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Sí? Estamos ahí, en Juan capítulo 6, versículo 1 y 2. Quiero hacerles una pregunta. Dice aquí, le seguía gran multitud. Si ven en sus Biblias, la pregunta, hermanos, es ¿por qué le seguía gran multitud? ¿Qué dice Juan? ¿Por qué le seguía gran multitud? Ahí en el versículo 2. A ver. Porque veían las señales que hacían los enfermos, ¿sí? ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales que hacían los enfermos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando primero de un grupo de personas, una gran multitud, Ahorita nos va a decir cuántos son más o menos, ¿no? Dice el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Sí, hermanos, entonces el Señor Jesucristo dice el versículo 6, se fue al otro lado del mar de Galilea. En el mapita, si lo ubican, no estaba de este lado de Tiberias, sino él estaba del otro lado. Ahí es una zona precisamente más desértica, no más apartada. No vamos a entrar en detalles de esto, pero el Señor escogió este lugar, ¿no? Con sus discípulos a esta región oriental. Y dice que habían estado, los discípulos habían regresado de predicar, ¿no? El Señor ya los había mandado 2 en 2. Dice que regresaron y le contaban todo lo que hacían, lo que hicieron, dice Marcos, en el capítulo 6, ¿no? Y el Señor también estuvo ministrando todo ese tiempo. Y el Señor nos dice, Marcos, si quieren acompañen un momento, Marcos capítulo 6, versículos 31 y 32. ¿Sí?
Dice el 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, ¿no? Entonces el Señor, fíjense, después de esta jornada de trabajo agotador, llevó a sus discípulos a este lugar apartado, ¿no?, para descansar. Además, los otros evangelios nos dicen que en ese momento Herodes ya había mandado matar a Juan el Bautista, ¿no? Entonces esa fue otra de las razones por las que el Señor se apartó de este lugar concurrido y fueron hacia esta región oriental. Tenemos muchas enseñanzas de esa historia. Me gustaría abarcar todo, pero no se puede. Vemos que están allí, había una gran multitud, y nos dice Juan, estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y leemos lo que pasó, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hasta ahí. Vemos dos grupos de personas. En el versículo 2, una gran multitud que le seguía, pero también, dice el versículo 3, se sentó allí con sus discípulos. ¿Cierto? Los discípulos y una gran multitud. Entonces, ya dijimos, preguntamos por qué le seguían, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Vamos a ver más adelante que sus motivaciones de ellas no eran de esta multitud, no eran. ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Acaso se lo seguían para escuchar de él, para oírlo hablar del evangelio del reino de Dios? Juan nos dice que solamente lo seguían porque veían las señales que hacían los enfermos. Era como una multitud curiosa, ¿no? Había Jesús y ya era famoso, ¿no? Entonces querían estar ahí, a ver qué hacía, qué decía, estaban asombrados, querían ver más, ¿no? Entonces, tengamos en mente en todo el capítulo, dos grupos de personas: los seguidores, la multitud y los discípulos, ¿no? Entonces ya conocemos esta historia. Vamos a avanzar un poquito. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? ¿Se imaginan de nuevo este cuadro? Había una gran multitud, ¿no? Los otros evangelios también de esta historia la cuentan, y cada uno de los que fueron testigos cuenta, ¿no?, cuál fue la situación en la que estaban, ¿no? Nos dicen unos de ellos, es que los discípulos se sentaron con el Señor y le dijeron: Señor, despide a la gente porque aquí no hay, es un lugar desierto, no hay nada donde podamos comprar nada, despídelos para que se vayan a las ciudades, ¿no?, a buscar qué comer. Y el Señor le responde: no, ustedes, ¿no?, denles de comer. Y se complementan las historias. El Señor le dice aquí: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hermanos, el Señor, ¿cómo trata con los discípulos?
Si nos podemos imaginar, ¿no? ¿Qué haríamos si fuéramos uno de los 12 ahí y el Señor nos está preguntando yo creo, hermanos, que nos identificaríamos mucho con los discípulos aquí, con estos dos, ¿no? Con Andrés y con Felipe. Yo, hermanos, fíjense, el Señor le dijo a Felipe, ¿no? ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? ¿No? El 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco, ¿no? Es decir, si tuviéramos el salario de muchos meses, si juntamos nuestro sueldo, no nos va a alcanzar para darles de comer. No sé, hermanos, si ustedes han estado en una situación así en la que no sabemos cómo, pero el Señor pone a prueba nuestra fe, ¿no? Porque cada fe de cada uno de los seguidores, de los discípulos de Cristo, es probada en determinado momento. ¿Por qué les digo esto? Vamos a Santiago capítulo 1, por favor. Versículo 2 al 4, ¿no? Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en vuestras pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, que se tengan el mayor gozo posible cuando estén en diversas pruebas. No les dice, posiblemente van a pasar por pruebas, posiblemente tu fe va a ser probada, hermano. Les dice, hermanos, su fe sí o sí va a ser probada. ¿Sí? Cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, ¿no? La paciencia es un fruto apacible del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Cuando somos discípulos de Cristo, el Señor les acerca como los apóstoles, le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Yo me identifico mucho con Felipe en su respuesta, no. Yo me pensaba lo mismo, ¿cuánto dinero vamos a necesitar? A ver, ¿cuántos meses de salario, de sueldo? No nos alcanza, ¿no? Si juntamos, nos va a dar un poquito nada más, y cada quien puede comer un pedacito de pan. Humanamente no tenemos recursos, Señor. ¿Les ha pasado, hermano? Uno de sus discípulos, versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Otro de los discípulos fue más dinámico, no fue a buscar, ¿no? A ver qué encontraba, ¿no? Otro de los evangelistas dice que el Señor les dijo: vayan a buscar a ver qué encuentran, ¿no? Y fueron, y llegó Andrés, ¿no? Y le dijo: aquí este muchacho tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, ¿no? Y ¿qué dice? ¿Qué es esto para tanta gente, no? Otra respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo responderíamos? Bien, Señor, otra vez nuestros recursos son limitados, no alcanza con lo que tenemos para tu obra. Pero es lo maravilloso de esta historia, y lo leímos ahí en el versículo 6, cuando dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿No les parece increíble esto? El Señor no le estaba diciendo a Andrés y a Felipe y a los demás: a ver las billeteras, a ver su fe, a ver qué pueden hacer.
El Señor estaba probando la fe de los discípulos. Él ya sabía lo que iba a hacer. Eso podemos recordarlo siempre, hermanos, como dice Santiago, en diversas pruebas, cuando tu fe es sometida a prueba y fuego. Recordemos, hermanos, que el Señor sabe lo que va a hacer. Nosotros como Andrés y Felipe no sabemos qué el Señor va a hacer. Humanamente no nos alcanza, humanamente no tenemos la capacidad, los recursos. Pero hermanos, recordemos esto. El Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que va a hacer en esa situación. El Señor no necesitaba saber qué era lo que Felipe estaba pensando, porque Él ya conoce a todos los hombres, nos dijo el Señor, sin que nadie diga nada. El Señor ya sabía las dudas que tenía Felipe en la mente, Andrés. Tampoco necesitaba que Felipe le diera ideas. No hizo ahí como un comité, ¿no? Ahora vengan, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿No? El Señor sabía lo que iba a hacer. Vemos al Señor probando la fe de quién? De los discípulos. Sí, hermanos, estamos ahorita enfocándonos en este grupo de personas, los 12 discípulos. Vamos al versículo, continuamos con nuestra historia. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo, y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué les parece esta historia? A mí lo que me llama la atención es que si bien Felipe, Andrés, los demás tenían muchas dudas de cómo resolver este dilema, nos dice Juan, el Señor sabía lo que iba a hacer. Y el Señor hace este milagro, esta señal, que lo demuestran a Él como Jehová, como decía su nombre, ¿no? Que provee, ¿no? Y imagínense una multitud enorme, ¿no? Que dice que iban para la Pascua, ¿no? Entonces iban viajando, estaban en el plan de descender desde Galilea, desde allá de Galilea a Jerusalén a adorar. Pero cuando pasó eso, el Señor desplegó una muestra de poder, de omnipotencia tal, ¿no? Que recordaba mucho precisamente a cuando los israelitas no estaban precisamente como ellos en un lugar desértico, cuando no había forma de que humanamente ellos pudieran ser saciados. El Señor proveyó, ¿se acuerdan? Proveyó el maná, proveyó codornices. Entonces no nos deja de asombrar cómo el Señor no necesita de nuestros consejos, no necesita tampoco de qué tan limitada es nuestra fuerza de recursos, hermanos. Y si se dan cuenta cómo, a pesar de la gran omnipotencia de Dios, cómo Él utilizó este jovencito, ¿no? Que tenía 5 panecillos, ¿no? 2 peces. Sí, así era al revés. Sí, me siguen en la historia. Entonces, nos hace ver este versículo de la omnipotencia de Dios y a la vez cómo Él utiliza personas
con fe que duda muchas veces, ¿no? Como los discípulos, como los apóstoles. Utiliza incluso personas que puede decir frágiles o que a la vista de todos, ¿quién puede aportar un niño, no un jovencito? Y el Señor toma esos recursos y los multiplica. Entonces vemos cuando nuestros recursos, posibilidades no son suficientes, el Señor puede obrar y sabe lo que va a hacer. Vemos del versículo 10, el Señor le ordena a los discípulos que hagan algo, ¿no? Hagan recostar a la gente. Y ellos, a pesar de la duda que pueden tener, a pesar de no saber qué iba a pasar, obedecieron, ¿no? Las instrucciones del Señor. Eso hace un verdadero discípulo. Obedecen. El Señor no les explicó qué iba a hacer, solo les dijo, hagan esto, y ellos lo hicieron. Y el Señor proveyó. Entonces vemos este milagro de multiplicación. Nos dice el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido, ¿no? Increíble, ¿no? 5,000 varones, pero a lo mejor pues mujeres y niños, ¿no? 15,000, 20,000 personas, ¿no? Una provisión extraordinaria. Y como les dije, los judíos en ese momento quizás se acordaban de esas escenas del Éxodo. Y pasa esto que leemos aquí, en el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué les parece? Nos dice otra versión. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que debe venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. La multitud, otra vez, ¿cómo responde la multitud que solamente venía curiosamente a escuchar qué pasaba? No querían ver la novedad, querían ver las señales, los milagros. No entendieron el propósito de esa señal, ¿sí? El propósito de esa señal era que vieran que él es el Mesías. Pero ellos dijeron, ¿qué pensarían? Quizá vieron sus anhelos, sus sueños más deseados, no cumplidos. Decían: bueno, aquí está él y vemos que puede darnos de comer todos los días, si él quiere, puede sanarnos, en él podemos encontrar salud, podemos encontrar comida diaria. ¿Qué más? Vieron en él, no lo vieron como debían verlo, lo vieron como alguien que podía satisfacer sus propios deseos. Esperaban al Mesías, pero ellos se lo figuraban a su manera. Es decir, ellos querían que conquistara Roma, que expulsara a los romanos. Y imagínense, tal vez por su mente, que iban pensando, ¿no? Este poder que tiene este hombre, ¿no? Si lo podemos poner como nuestro rey, se nos acabaron los problemas. ¿No les llama la atención cómo dice Juan? Por la fuerza, dice, ¿no? ¿Cómo dice? Venía para apoderarse de él y hacerlo rey, ¿no? Por fuerza, no lo habían entendido. Hermanos, necesitamos ver nuestra vida también. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Queremos a veces buscarlo por nuestros propios motivos egoístas. Queremos venir a Él para que resuelva nuestros problemas económicos, de autoestima, ¿no? De salud. Queremos que Él nos dé dinero, que nos dé, que ya no nos falte nada. ¿Cómo venimos al Señor? Queremos querer ser rey a nuestra manera.
para satisfacernos a nosotros, o venimos a Él como un verdadero discípulo que llega a obedecer al Señor. Entonces vamos viendo la diferencia entre esos grupos. La multitud que le seguía solamente por curiosidad, por querer más, por querer un rey a su modo, o venimos a Él porque Él es. Sí, hermanos, dice Juan que el Señor volvió a retirarse al monte solo. Dicen los otros evangelistas que Él subió a orar al monte. Continuamos con esta segunda señal. Nos dicen los otros evangelistas que el Señor le ordenó a sus discípulos que se fueran en la barca en lo que Él despedía a la multitud. Esta multitud que estaba bien, ¿cómo se puede decir? Que solamente estaba ahí, ¿no? Quería expectante de que querían a la fuerza hacerlo reír. El Señor le manda a sus discípulos, ¿sí? Les ordenó que se fueran. Quizás los discípulos querían, sí, que fuera el rey en ese momento, pero el Señor no. Les ordenó a sus discípulos que se fueran en la barca, mientras que Él oraba, y Él despidió a la multitud. Entonces vemos esta señal que pasa aquí, que leemos del versículo 10, del 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían recorrido, remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Hasta ahí. Sí, hermanos, el Señor les ordenó que se fueran en la barca. Juan nos dice, descendieron. No nos dice cómo, qué iban pensando, ¿no? Seguramente, yo pienso, yo creo que ellos hubieran querido que en ese momento el Señor dijera así, pues ahora no es el momento, ¿no? Pero hermanos, no era así como entendían las multitudes. No era a la forma humana, hermanos. Era la forma de Dios. Vemos esto que acontece aquí. Leemos que al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Vamos a Marcos capítulo 6, hermanos. Del 46 al 48. Bueno, 51. Dice así. Leamos el relato de Marcos, desde el 45, hermanos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Fíjense, nos dice Marcos, hizo que sus discípulos entraran en la barca.
Ellos no querían, posiblemente querían seguir más con el maestro, ¿no? Querían estar con él todavía, pero no era el plan del Señor. Los mandó que se fueran al otro día. Dice aquí, entre tanto que despedía la multitud, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Fíjense qué dice aquí. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él sobre tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Si bien el Señor fue al monte a orar, él estaba pendiente de los discípulos, ¿no? Qué asombroso, hermanos. Él, aunque humanamente, físicamente no estaba con ellos, él es el gran pastor, hermanos, el buen pastor, que estaba atendiendo, sí estaba al pendiente de los discípulos, ¿sí? Viéndolo remar con gran fatiga. Entonces se levantó esta tormenta grandísima, ¿no? Mateo dice que la barca era azotada por las olas. Juan dice, se levantó el mar, así como que se despertó y empezó a... ¿no? Pero el Señor estaba pendiente de ellos, no se había olvidado de ellos. Y en el momento exacto, hermanos, Él vino a ayudarlos. Vamos a Juan capítulo 6 otra vez. Nos dice Juan. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Sí? Si bien la tormenta era muy fuerte, muy fea, y ellos, la mayoría, sabían cómo eran las tormentas ahí, pero tuvieron temor de que Jesús no estaba con ellos, y cuando ven a alguien piensan, dice Marcos, que era un fantasma, ¿no? Gritaron, ¿no? Porque todos lo veían y se turbaron, dice Marcos. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor otra vez, hermanos, recordándonos que en su soberanía, en su omnipotencia, Él obra en el momento preciso cuando Él decide, y Él no actúa con prisa. Si bien ellos empezaron a remar, se fueron al mar cuando empezaba a anochecer, 6, 7 de la noche, en la cuarta vigilia, nos dicen los evangelios, entre las 3, 4, 5 de la mañana, remando con gran fatiga, cansados, fatigados, el Señor llega y les dice, no sé, el nombre de Dios, el nombre de Jehová Dios, yo soy. Él les recordó que Él es Dios y que Él tiene control aún sobre la naturaleza, ¿no? Entonces vemos, terminando esta historia, vemos aquí ¿qué nos dice Juan? Versículo 28 y 21. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Cuando los discípulos recibieron al Señor, pues cuando les dijo yo soy, tuvieron consuelo en su corazón, y dice ahí, con gusto le recibieron en la barca. Vamos a Marcos, cómo nos enseña esta historia. Versículos, capítulo 6, 51, y subió con ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué reproche les hace, ¿no? No habían entendido que Él es Dios, que Él provee más allá de los recursos, que Él está al control de todas las situaciones. Ahora vamos, es que hay un punto aquí importante que vamos a ir en Mateo, capítulo 14, versículo 22.
sí, Mateo 14, versículo 33, del 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, finalmente, un discípulo, hermanos, cuando reconoce, recuerda que el Señor está en control, ¿no?, de todo, ¿no? Entonces, como los discípulos, leemos aquí, le adoraron, ¿no? Verdaderamente Él es Hijo de Dios. Y esa es la respuesta de un discípulo, ¿no? Caer ante Jesucristo en adoración. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos episodios? Aprendemos del Señor cómo es Él es compasivo, ¿no? A pesar de que la gente solamente lo buscaba por las señales, los evangelios dicen que Él sanó a mucha gente, que Él les enseñaba el reino de Dios, que los alimentó. Aprendemos que Él sabe lo que hace, Él sabe lo que va a hacer. Entonces confiamos en Él. Dios, podemos aprender que Dios puede obrar por medio de humanos que dudan, ¿no?, débiles o falibles como nosotros, ¿no? Dios puede obrar a través de nuestras vidas. Podemos recordar que Él es el sustentador, Él es el proveedor, ¿no? Y la segunda historia, Dios está en control, ¿no? Entonces, reflexionando, ¿por qué seguimos al Señor? Por los beneficios, por lo que Él nos puede dar. O le seguimos como porque Él es nuestro Salvador, ¿no? Va a decir más adelante Pedro, no, es que tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Cristo, ¿no? Entonces el Señor nos recuerda eso, no temas, también soy yo, ¿no? Podemos adorarlo sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Quiero que busquemos este versículo, Salmos capítulo 56, versículo 3. Fíjense, ¿cómo respondemos cuando no sabemos qué va a pasar, cuando no tenemos temor? ¿Qué dice el salmista? Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Qué gran versículo para memorizar, ¿no? El día que temo, en ti confío. Nos recuerda a nosotros, ¿no? Podemos confiar en Dios en todo momento, ¿no? Nos dice otra traducción, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, ¿no? Entonces, hermanos, como verdaderos discípulos, confiamos en Él, en su poder. Él está en control, Él sabe lo que hace. Amén. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, nos enseña en su palabra que tiene cuidado de nosotros. Su palabra nos recuerda que podemos dejar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Sabe lo que hace en nuestras vidas, sabe lo que va a hacer, lo que va a pasar, Señor. Como su palabra dice, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y ese es nuestro Dios. Él es el Dios que adoramos, Señor. Gracias por su palabra. Fortalezca nuestra fe, Señor, como lo necesitamos, Señor, hoy. Fortalece nuestra iglesia, nuestras familias, Señor. Señor, provéenos, sobre todo, Señor, en nuestro corazón, en lo apacible, Señor, que podamos crecer en paciencia, en confianza, Señor. Señor, estamos en sus manos. Gracias, Señor, porque ahí estamos seguros. En Cristo Jesús oramos. Amén.